Ya. Oye, happy. Estamos happy. Yo Una vez más y siente lo que siento. Amor. How con el lele, you know what it is, bro. How con el lele, bro. You wanna know for real? I'm gonna tell you, yo. How con el lele. Te voy a decir que tú sabes. How con el lele. Ay, yo. How con el lele. Te voy a decir que tú sabes. How con el lele. How con el lele, aguanile bonco. How con el lele, qué bolón. Voy a hablar de la escritura de Águila Difá. Pruebas científicas de la mentira. Casi todos los libros, tesis, ensayos y documentos que se ha escrito Difá previos al año 2002 nos hablan claramente que el sacerdocio de Ifá es exclusivo de los hombres, con poca participación de la mujer. Esa práctica llegó a tierras cubanas de la misma forma, lo que demuestra el hecho que se mantiene el sentimiento de continuidad de las comunidades detentoras de dicho patrimonio. En Cuba la mujer no puede pasar por una consagración de Ifá, exactamente por la misma causa que en Nigeria. No puede ser presentada ante Odun o Lofin. Muchos ejemplos de lo que dicen los académicos y los practicantes de Ifá en cuanto a que la mujer no se consagra en Ifá, podemos verlo de forma directa e inferida en muchas formas. De hecho, en libros etnológicos es claro lo que dice, no de ahora, sino de tiempos inmemorables. Ya el solo hecho que en Cuba esta práctica ha tenido continuidad debería bastar. Muchos son los que hoy en día quieren recomendar como una fuente de estudio a William Vasco, ignorando que en términos de Yanifá o de consagración de mujeres en Ifá, Vasco es una de las fuentes que menos podría utilizar en su defensa. Para Ifá, los adivinos son conocidos como babalaos, quienes deben ser hombres. 16 nueces de palma son manipuladas en la mano o una cadena es arrojada en el suelo. Hay 256 figuras. Una escogencia puede ser hecha simultáneamente entre 2 o 5 alternativas y la deidad que preside es Orúnmila, también conocida como Ifá. William Vasco nunca se encontró con una sola mujer sacerdotisa actuando como adivino en ninguno de sus amplios estudios de campo en las ciudades de Ife y Ghana, Met, Oyo, Ilesa, Abeokuta, Osobo, Sagamo, Yara, Ondo, Ekiti y Yebu-Ode, o en Yorubanla en 1937-1938, en 1950-1951, en 1960 y en 1965. Ninguno de sus informantes mencionó tal cosa. Dr. Bascom, William, Ifá adivinación, comunicación between God and men in West Africa, Bloomington, Indiana University Press. De hecho, fuentes de Yorubanla que se remontan a mediados de los años 1800 dicen claramente: solo hombres pueden llegar a ser adivinos de Ifá. Del libro Encuentros Religiosos y la realización de los Yoruba, por John Pearl, Indianapolis y Bloomington, Indiana University Press, año 2000. Otra fuente de los años 1800 nos habla claramente que el babalao solo era hombre y lo describía en la siguiente forma: el priest of Ifá is a term, el babalao, baba ni awo, father who has the secret, and the profession is very lucrative, as the native never undertake anything of importance without consulting the god, and always act in accordance with the answer returned. From the books, Yoruba speaking people of the slave coast of West Africa,
A.B. Ellis, 1894. Traducción: un sacerdote de Ifá es llamado Babalao, separado en sílaba. Babani Awo, padre que tiene los secretos. Y la profesión es muy lucrativa, ya que los nativos nunca hacen nada de importancia sin consultar a Dios y siempre actúan de acuerdo con las respuestas que le dan. Por lo tanto, este estatus de mujer Babalao es una invención entre los académicos yorubas actuales, el cual se derivó de lo que claramente fue un fraude y una estafa que se hizo pública. A más abundamiento, en su libro The Secret Society of Africa, H.P. Finger Mario dice: The status of Babalao can only be acquired by men after many years of training and experience. The secret of Ifá are exclusive for men. Traducción: el estado de Babalao solo puede ser adquirido por hombres, luego de muchos años de estudio y experiencia. Los secretos de Ifá son exclusivos para el hombre. En otros libros, tales como West Africa Secret Society of F.W. Bott Thompson, este nos dice claramente que Ifá, lo que es igual a Fá, it is of male membership admitting a poverty and having women associated. Ifá es la membresía masculina que admite en la pubertad y tiene mujeres como asociadas. En un artículo de Journal of Royal Anthropological Institute hemos encontrado: Only men can be Babalao and read the oracle. Solamente los hombres pueden ser Babalao y leer el oráculo. Como se puede ver, independientemente del libro de historia o antropología que se tome, siempre se verá que habla del adivinador como el Babalao, lo que indica hombre. Ni siquiera se menciona a Yanifá, y es raro que ningún historiador ni antropólogo haya encontrado una sola Yanifá hasta después del año 2002, cuando se dio el fraude contra Haifa. De hecho, hasta en los libros y artículos de medicina tradicional podemos encontrar que los sacerdotes de Ifá siempre eran hombres. Por ejemplo, en su estudio Aspect of Indigenous Medicine in Southwestern Nigeria, Samuel Oluwole Ogundele, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Ghana en Legion Accra Kamla, dice en el 2007: The Babalawo is the bridge between the patient and the god. This Babalao also serves as a priest. Ifá divination is exclusive for the male member of society. Traducción: el Babalao es el puente entre el paciente y los dioses. Todos los Babalaos también sirven como sacerdotes. La adivinación de Ifá es exclusivamente para los miembros masculinos de la sociedad. De esta misma forma podremos encontrar miles de pruebas escritas con relación a que las mujeres no realizaban jamás una adivinación en Ifá. Esto salta a la vista y queda más claramente evidenciado cuando vemos qué era lo que hacía con la mujer para que recibiera Ifá, lo cual es análogo a lo que se hace en Cuba como Icofá, o mejor conocida como la mano de Orula en la mujer. Y esto nos lo brinda el autor James Johnson cuando escribió en una de las más tempranas y las más detalladas descripciones de Ifá,
El autor dice: cada vez que sea el caso, una mujer solo deberá recibir del babalao un iquín o nuez de palma consagrada, el cual es llamado eco, que llevará cerca de su cuerpo para protegerla, utilizarlo durante la adivinación, y se debía recomendar y prescribir para ella un sacrificio a Ifá. Ella podría con el tiempo tomar su eco y dárselo a su marido, su hermano o cualquier otro de los familiares de sexo masculino, de acuerdo a la prescripción, para incluirlo en los propios iquines de estos hombres con el fin de adorarlo y que así participara en el sacrificio prescrito. Johnson James, de Yoruba Hennessy 1899, 1899. Como se puede observar, lo más cerca de consagrarse en Ifá es el equivalente a lo que los afrocubanos tenemos como Apetebí, y de seguir más profundamente en Apetebí a Ifá, y en ninguno de los dos casos maneja el oráculo ni el école. Entonces, como podemos ver, nadie sabe de qué bolsillo saltó este cargo de Yanifá, como lo quieren pintar hoy, que lo único que logra es lesionarle un patrimonio y causar daños secundarios al permitir que el ejército del sacerdocio de Ifá una mujer, cuando eso nunca sucedió, porque simplemente es imposible. Cuando se revisan los textos del doctor Los Amaro, en ninguno de los textos aparece el cargo de Yanifá, ni siquiera se menciona. Es más, en las explicaciones que daba el doctor Osamaro Ibie, decía claramente que la mujer recibe Orúmila en la ceremonia de Esentaye, pero lo más cerca que podía estar de Ifá era casarse con un babalao. El doctor Osamaro Ibie nunca estuvo de acuerdo con el asunto de la Yanifá, y estamos hablando de una de las más altas autoridades en este campo de Nigeria. Es más, el tenor de la entrevista realizada a la doctora Dihaifa, el mismo Austin Edemodu, escribió: "The next day they are blessed by the chief Obalesun and chief Obalale of the Obatala Shrine, and then on Sunday, July 22, the epochal initiation of Torres to as Ifaraba by the first female Oluo Iyanifa Dato Dihaifa, Chief Yeye Araba Abaye, assisted by Chief Aroyeni Adisa de Araba Abaye. Al día siguiente son bendecidos por el jefe Obalezun y el jefe Obalale del trono de Obatalá. Y el domingo 22, el domingo julio 22, la iniciación de Torres como Ifarabá por la primera Oluo femenina, y Yanifá, doctora Dihaifa, jefa de Yeye Araba Abaye, asistida por el jefe Aroyemi Adisa, el Araba Abaye. Está claro entonces que esta consagración de Yanifá no existe. Está claro que la primera mujer babalao fue la doctora Dihaifa. Está claro que la doctora Dihaifa fue la primera en tener al Orisha Odofin. Está claro que la doctora Dihaifa fue la primera en tener el cargo de jefa Yeye Araba Abaye. Está claro que la doctora fue la primera en tener Iba Odun. Y está claro que las estafaron con ceremonias inexistentes. Entre otras palabras, a la doctora Dihaifa le dieron muchas cosas que nunca existieron. Claro que gratis no se las dieron.
esto tuvo que ser pagado. Y si vendo algo que sé que no existe, eso se llama estafa. Y el dolor está claramente visible cuando corrieron a hacer resoluciones. Ahora, cuando UNESCO declara a IFA como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2005, vienen esos mismos que se rasgaban la camisa con condenatorias y gritando abominación, 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 a corromper ese patrimonio, agregándole surus y guapele e yanifaz para proporcionarse como paladines espirituales y defensores de derechos femeninos, cuando nunca ha sido así. Pero el dinero que invierte UNESCO en tratar de salvar una tradición que moría en Nigeria sí es real, y mucho. Tradiciones y cultura, obras maestras de patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿A quién le importa? A ellos lo único que les interesa es que UNESCO siga aportando dinero, que ni siquiera va dirigido a salvaguardar el patrimonio como realmente es. Irónico, ¿verdad? Veamos cómo anunciaba UNESCO en 2006 este patrimonio y por qué fue aceptado como tal. El sistema de adivinación de Ifá, que recurre a un gran corpus de texto y de fórmulas matemáticas, se practica en las comunidades yoruba, en la diáspora africana de las Américas y el Caribe. La palabra Ifá se refiere al personaje místico Ifá u Orunmila, que los yorubas consideran como la divinidad de la sabiduría y del desarrollo intelectual. En contraste con otras formas de adivinación de la región que recurren en un medio, la adivinación Ifá no depende de los poderes proféticos de una persona, sino de un sistema de signos que son interpretados por un adivino, el sacerdote de Ifá o Babalao, literalmente padre de los secretos. Se explica el sistema de adivinación Ifá cada vez que se ha de tomar una decisión individual o colectiva importante. El corpus literario de Ifá, llamado Odu, consta de 256 partes subdivididas en versos llamados S, cuyo número exacto es desconocido porque están en constante aumento. Hay alrededor de 800 S por Odun. Cada uno de los 256 Odun tiene una firma adivinatoria específica, que es determinada por el Babalao, quien utiliza nueces de palma sagrada y una cadena de adivinación. Los S, considerados como la parte más importante de la adivinación de Ifá, son cantados por los sacerdotes en un lenguaje poético. Estos versos reflejan la historia, la lengua, las creencias, las cosmovisiones de los yorubas y también las cuestiones sociales contemporáneas. El conocimiento del Ifá se ha preservado dentro de las comunidades yorubas y se ha transmitido entre los sacerdotes de Ifá. Bajo la influencia colonial y las presiones religiosas, las creencias y prácticas tradicionales fueron objeto de una grave discriminación. Los sacerdotes de Ifá, la mayoría de los cuales son ya ancianos, solo disponen de medios muy modestos para mantener la tradición, transmitir su conocimiento con complejo y forman a los que han de sucederles. Por consiguiente, la juventud y la población yoruba están perdiendo interés en practicar y consultar el sistema adivinatorio. Desinterés que va acompañado de una intolerancia cada vez mayor hacia los sistemas tradicionales de adivinación en general. Como se puede observar en
todo momento, UNESCO declaró claramente que el patrimonio es un sistema en el que es el Babalao quien hace la adivinación, tanto en Nigeria como en Cuba. Por ningún lado se ve mención alguna de una Yanifa o sacerdotisa en el sistema de adivinación de Ifá que UNESCO declaró como patrimonio. Por ningún lado se ve que diga que las mujeres participan de este sistema de adivinación, y es específico. El Babalao, literalmente, el padre sacerdote, creen que las personas son tan ingenuas como para no ver lo que han hecho. ¿Dónde está UNESCO para que le ponga un alto a esta atrocidad? Es evidente el hecho que la declaración en contra de la doctora Di Haifa no fue más que un espectáculo montado para que UNESCO declarara el sistema de adivinación de Ifá como patrimonio cultural inmaterial y oral de la humanidad, ya que este estaba en proceso de evaluación y revisión por la entidad, y de haber permitido que la doctora Di Haifa continuara diciendo que era consagrada en Ifá y que se le habían entregado deidades exclusivas de Babalao, UNESCO rechazaría la aceptación del sistema como un patrimonio, ya que simplemente no lo hubiese sido, por la sencilla razón que la consagración de mujeres nunca fue una tradición heredada en este sistema y por consiguiente dejaría de ser un patrimonio. Es así de simple. Luego que fuera declarado patrimonio, los académicos de turno cambiaron totalmente el sistema con agregados modernos, y el verdadero patrimonio que UNESCO trata de salvar simplemente se está perdiendo, porque lastimosamente en su cuna principal no se tiene ningún interés en la conservación, sino en la profanación por el dinero y lavarle la cara al delincuente, al Arabá Valle. Solo los tergiversadores de la historia y supuestos académicos de la mentira, tergiversadores de la historia y supuestos académicos en la materia, por sus cifrados intereses actuales, necesitan modificarla con sus revisionismos, alejándola de la realidad histórica y cultural, asesinando de esta forma patrimonio real de lo que fue el sacerdocio en Ifá y las creencias en orichas. Esto no puede ser catalogado de otra cosa que no sea un crimen. Tu amigo de siempre, Águila Ifá, Awo Ifá de Masaya, el látigo de la justicia.